llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero. Le dice, abre la cantina, que quiero gastar. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, que nos escuchen a través de esta radio cristiana Cielos Abiertos. Dios les bendiga a todos. Vamos a aprender todos juntos de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a aprender del Evangelio. La palabra de Dios siempre, ¿verdad?, siempre trae un solo tema, que es la salvación de la raza humana. Alabado sea Jesús. En todas las Sagradas Escrituras encontramos el amor de Dios, ¿verdad?, que tiene sobre la humanidad, pues para salvarlos, para que no se pierdan. Siempre nos ha enseñado a través de la Escritura cómo, ¿verdad?, seguir a Dios, cómo buscar a Dios y cómo caminar a través de su palabra y para poder tener la comunión con Dios. Bueno, en esta tarde vamos a leer nuestra Biblia ahí en Hechos 17, 16 al 34. Vamos a aprender, vamos a leer acerca de Atenas, de una ciudad. Dice la palabra de Dios que Atenas era en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando escribieron estas escrituras, ¿verdad?, y que el apóstol Pablo andaba por aquellos lugares. Atenas era una ciudad muy que le interesaba mucho la ciencia, las artes y bueno, pues la religión. Pero era una ciudad que necesitaba a Dios. Era una ciudad próspera, ¿verdad?, con sabiduría, pero con inteligencia, pero no de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y cuando la gente, ¿verdad?, toma en cuenta a Dios, cuando la gente quiere ser sabia de sí misma, no hay temor a Dios. Pero cuando la gente quiere agradar a Dios, entonces tiene que basarse, ¿verdad?, a las Escrituras para que de ahí aprenda el temor de Dios, porque ahí viene el temor de Dios. Alabado sea Jesús. Hechos 17, 16 al 34. Este va a ser nuestro tema, ¿verdad? Una ciudad, Atenas, una ciudad religiosa, pero sin Cristo en su corazón. Toda aquella gente era muy religiosa, muy científica, pero le faltaba algo, y esa era la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en sus corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos 17, 16 al 34 dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Gloria a Dios. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Alabado sea Jesús. Algo hermoso estaba llegando en aquel día, en aquella hora, a Atenas, que era el evangelio de Jesús, las buenas nuevas que salvan y perdonan y dan vida eterna. Un corte y regresamos. Cuando yo era un niño, oía hablar de Dios, pero no comprendía cuál fuera su amor, hasta que crecí y me hablaron de Jesús, que dejando su trono de gloria, por mí murió. Aleluya. Cuando yo era un niño, oí hablar de Dios, pero no comprendía cuál fuera su amor. Hasta que crecí, me hablaron de
Jesús, que dejando su trono de gloria, por mí, por ti murió, para darnos vida, para darnos salvación, con solo entregar a Él nuestro corazón. Y ahora la gente, no entiendo el porqué, busca en religiones encontrar a Dios. Yo no está en religiones, no es de yeso, no es de papel. Dios es eterno, Él nunca cambia, es espíritu y es verdad. Quiere cambiar tu vida como la mía la cambió. Quiere salvar tu alma de la condenación. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Del verso 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo, salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron,
juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues así es. En la actualidad, ¿verdad? La gente a veces está ocupada en otras cosas. Está ocupada, ¿verdad?, en sus quehaceres, está ocupada en su vida cotidiana y está ocupada también en su religión. Pero Jesús no es religión. Cuando Jesús vino a predicar su palabra, Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea Jesús. Y bueno, ¿cuál era su reino? El reino que Dios traía, que Jesús traía, Él era Él mismo, era Jesucristo, porque Él es la vida. Dice la Biblia que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea Dios. Dice, ¿verdad?, que mientras Pablo, unos días antes, ¿verdad?, de ir a Atenas, Pablo estaba en Tesalónica. Y después de Tesalónica, al estar predicando la palabra de Dios, también la gente se molestaba de tal manera que Pablo tuvo que salir, ¿verdad? Lo sacaron los hermanos y bueno, fue llevado. Dios le permitió llegar a Atenas. ¿Y por qué? Porque Dios, ¿verdad?, ve la necesidad del hombre, ve y conoce, dice la palabra de Dios, que Dios es el que conoce y escudriña las mentes y el corazón de la persona. Y sabe, ¿verdad?, en donde existe, ¿verdad?, la necesidad de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que Pablo llegó a Atenas y mientras Pablo los esperaba, dice que esperaba a los hermanos, a los consiervos que iban con él. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo creo que cualquier persona, siervo de Dios, cualquier, ¿verdad?, cristiano que ha entregado su vida a Jesús, cualquier persona que conoce el Evangelio, al ver que la gente se está perdiendo en la idolatría, que la gente, ¿verdad?, no está honrando a Dios y no está en camino de Dios, le da tristeza, no nos da gozo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero aquel que no lo tenga, que no tenga a Jesús en su corazón, no tiene la vida eterna. Por eso es algo que debemos hacer nosotros, ¿verdad?, como iglesia y así como Pablo también, ¿verdad?, preocuparnos por la salvación de nuestros vecinos, preocuparnos por la salvación de nuestra ciudad. La Biblia así lo dice, ¿verdad?, que oremos por la paz de nuestra ciudad donde estamos. Pero también, ¿verdad?, debemos de orar y también de obrar, llevar el Evangelio. No importa, ¿verdad?, que a veces la gente se ponga en contra de nosotros. Dice la palabra de Dios que así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Hablaba con algunos hombres que sí conocían las escrituras. Dice, con algunos judíos y también unos piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Alabado sea Jesús. Qué hermoso es ver, qué hermoso es ver que los hermanos, que los pastores, que la iglesia salgan a predicar también en las plazas, salgan a predicar y a decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona los pecados, que Jesucristo es el único camino. Cada verdad que nosotros vemos, ¿verdad?, algunos hermanos exaltando el nombre de Jesús, nos da gusto, nos da alegría ver que ellos proclamen que Jesucristo es Dios. Si a veces la gente no ama a Dios, no busca a Dios, es porque no se le ha predicado el Evangelio. Como dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo escucharán, cómo irán si no hay quien les predique? Pero bueno, nosotros como siervos de Dios, ¿verdad?, como hijos de Dios, nos ha mandado Dios para cumplir este mandato. Y dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos, ¿verdad?, filósofos de los epicueros y de los estoicos disputaban con él,
Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Alabado sea Dios. Así es. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene conocimiento de ciencia, tiene conocimiento de religiones, pero no conoce al que salva. No conoce a aquel que es vida, aquel que puede salvarnos. Pero hoy estamos anunciando, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Un corte y regresamos. Bienaventurado el que lava su ropa, porque tendrá derecho al árbol de vida, porque podrá entrar por la puerta de esa ciudad, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, pues la gloria de Dios los iluminará. Aleluya, cielo nuevo miraré. Aleluya, en tierra nueva habitaré. Aleluya, muerte ya no habrá. Cielo nuevo, tierra nueva, no habrá más noche, no. Pues la gloria de Dios los iluminará. Bienaventurado el que lava sus ropas, porque tendrá derecho al árbol de vida, porque podrá entrar por la puerta de aquella ciudad, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, pues la gloria de Dios los iluminará. Aleluya, cielo nuevo miraré. Aleluya, en tierra nueva habitaré. Aleluya, muerte ya no habrá. Cielo nuevo. Gloria a Dios. Aleluya, así es. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de la resurrección. Porque así dijo Jesús, ¿verdad?, que Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él no verá la muerte segunda, tendrá la vida allá con Dios. Alabado sea Jesús, porque así dice la Biblia en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo entero, también amó a los de Atenas, también por ellos murió. Por eso Pablo fue a predicar a ese pueblo, porque también para ellos era la promesa de salvación. Dice la Biblia que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, la gente a veces cuando comenzamos, ¿verdad?, a hablarles de Dios, algunos quieren escucharnos, ¿verdad?, para saber qué decimos. Y ya que les explicamos, a algunos les gusta, algunos se burlan, pero queremos decirle que Jesús es el único camino para llegar al cielo. El verso 19 dice así: tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Alabado sea Dios. Bueno, estaban interesados y querían saber. Y Pablo estaba dispuesto a enseñarles, aleluya. ¿Qué nueva enseñanza? Porque ellos no habían tenido esa enseñanza. Ellos, ¿verdad?, adoraban a otros dioses, tenían altares a otros dioses,
pero al Dios que hizo los cielos y la tierra, curiosamente, habían puesto un altar, ¿verdad? Pero ahí no habían puesto ninguna imagen, nada, solamente le habían puesto al Dios no conocido, también le ponemos este altar. Dice el verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Así es, para aquellos, ¿verdad?, que no han escuchado el Evangelio a veces para ellos es cosa extraña, es cosa nueva, ¿verdad? Porque están acostumbrados y habituados a vivir una religión, pero que no les da la paz, que no les da la vida eterna, porque si mueren en esa religión, si mueren sin Cristo, no pueden llegar al cielo, porque Jesús es el camino. Y bueno, dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. Alabado sea Jesús. Bueno, así está el mundo. Yo creo que en estos tiempos, igual con la tecnología, ¿verdad?, que ha avanzado, dice la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría, y la ciencia se ha multiplicado. Bueno, así está en las ciudades, en los pueblos, ¿verdad?, en naciones, que quieren a veces nada más saber ya, en decir, en oír algo nuevo. Y bueno, nosotros, ¿verdad?, los que hemos conocido el Evangelio, lo único que les podemos decir algo nuevo, si no lo han escuchado, es que Cristo sigue salvando, que Cristo sigue perdonando, que el Evangelio que les podemos dar es el Evangelio de hace más de 2000 años que Cristo trajo. Ese es el Evangelio, porque Cristo decía, creed. ¿En quién? En el Evangelio. Creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación para la raza humana. Bueno, aquella nación, ¿verdad?, aquel pueblo, aquella ciudad, solamente quería saber la novedad, ¿verdad? Y bueno, como la novedad pasa de moda, pues yo creo que pasaba una cosa, pasaba otra, y ellos querían pura novedad. Pero llegó un día ahí, el Evangelio de Jesús. Dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, aleluya, y no solamente los atenienses, sino en todo el mundo, en todas las naciones. La gente, ¿verdad?, por naturaleza es religiosa y sigue la religión de sus antepasados, la religión de sus abuelos, de sus padres, ¿verdad?, y la religión o la secta que tengan. Pero dice el verso 22, dice, y puesto en pie, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pero el ser religioso no nos lleva al cielo. El ser religioso no nos hace hijos de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Dios. Solamente el amor, si nosotros aceptamos el amor del Padre que tuvo para con la humanidad, nos hace hijos de Dios a los que creen en su nombre. Así es. Entonces había este pueblo, ¿verdad?, que era muy religioso. Y bueno, aquí no nos dice de cuántas religiones tenía, pero había muchos altares y tenían muchas creencias. Dice el verso 23, porque pasando mirando vuestros santuarios, había muchos santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Alabado sea Jesús. Así es, qué bueno que Pablo, ¿verdad?, en medio de todo eso, de toda esa gente religiosa, pues lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo pudo hablar y decirles que estaban mal, ¿verdad?, adorando a otros dioses, buscando otro camino. Pero bueno, como eran buscaban mucho, ¿verdad?, la ciencia, bueno, decían, por si se nos llegue a pasar,
¿verdad? Porque ya tenían dioses, ya tenían, pues, yo creo, bastantes ahí, ¿verdad? Ídolos ahí en sus altares. Y bueno, como eran tan científicos, ¿verdad? Y tan avanzados en ciencia y arte, aquella ciudad dijo, por si se nos llegue a pasar, pues le vamos a poner un altar al Dios no conocido. Y ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Jesús. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, comienza a decirle Pablo a aquellas gentes, a este Dios, al cual ustedes pusieron un altar, pero adoran a los demás, pero sí piensan, ¿verdad?, que quizás haya otro. Bueno, quiero decirles que sí existe. Dice así, el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Alabado sea Jesús. Hasta ese día, ¿verdad?, aquellos atenienses, ¿verdad?, de aquella ciudad pudieron saber que existía un Dios, ¿verdad?, verdadero, que les daba la vida, los cuales ellos no lo conocían. Pero Pablo les enseñaba que ese Dios, ¿verdad?, era el que hizo los cielos, la tierra, y que ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase, porque Dios no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Hace, ¿verdad?, unos días decía un hermano, y es verdad, si tú buscas a Dios, Dios sigue siendo Dios, y si no lo buscas, Dios sigue siendo Dios. El problema está en aquella gente que no lo busque, porque dice la Biblia en el libro de los Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, y estará entonces la gente delante del juicio de Dios, y ahí va a poder decir, ¿verdad?, va a poder ver si existe Dios, pero será tarde, porque Dios ahora puede salvarnos y perdonarnos y ayudarnos, pero después de la muerte ya no se puede. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Si amaste a Dios, le buscaste y le adoraste, estarás con Él por la eternidad. Dice así el verso 25, que Él no es honrado por manos de hombres como se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, a ti y a mí nos da vida y aliento y todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un corte y regresamos. Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, por el camino de sufrimiento y de muerte. Alejado de Dios andaba yo, pero Dios, qué rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando muerto yo, juntamente con Cristo vida Él me dio, por gracia salvo soy, por medio de la fe, por la fe en Jesucristo, paz y gozo.
gracia salvo soy. Entrada tengo ya, entrada por la fe a esa gracia que Cristo me da. Alabado sea Jesús. Así es, podemos ser salvos, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ha traído salvación para toda la raza humana. Dice el verso que leíamos, el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, los límites de su habitación. Entonces, queridos amigos y hermanos, Dios, ¿verdad?, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Bueno, ya Dios nos da la vida, estamos habitando, y nos ha dado, ¿verdad? Dice que nos ha dado el orden de los tiempos y los límites. Tenemos nuestros días contados. Dios sabe cuándo tenemos, ¿verdad?, que partir de esta tierra. Solamente vamos de paso. Bueno, a todo esto dice, ¿para qué nos traería entonces Dios a esta tierra? ¿Para qué? Para que la habitemos sobre toda la faz de la tierra. Ya la estamos habitando, ya muchos la habitaron y la seguirán habitando hasta el día en que Cristo venga. Y nos ha prefijado, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, los límites de nuestra habitación aquí, no podemos pasar. El verso 27 es un verso, ¿verdad?, que dice así: ¿para qué estamos entonces en esta tierra? Dice, para que busquen a Dios. Aquel pueblo de Atenas, Pablo les estaba diciendo que ellos fueron creados por Dios, también eran sus criaturas de Dios. Pero Dios, ¿verdad?, quiere que fueran sus hijos, que sean sus hijos. El verso 27 dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Alabado sea Jesús. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así es, no está lejos Dios. Porque Dios es espíritu y es verdad. Alabado sea Jesús. Dice su palabra que Él está, ¿verdad?, a cada día con los brazos extendidos. Ahí en Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Así dice a todas las naciones, y estemos a cuentas, venid y estemos a cuentas. En Job dice que Dios mira sobre los hombres. Dios mira sobre los hombres, el que dijere pequé y pervertí lo recto, el que reconozca que necesita a Dios, que ha hecho lo malo. Entonces Dios se hace su amigo de él, ¿verdad? Dios está dispuesto a perdonarle. Dice, para que busquen a Dios. Pero ahí está el problema, de que si la gente quiere buscarle o no quiere buscarle. Porque si la gente, ¿verdad?, está metida en su religión, en lo que ella piense que está bien, en lo que ella haga, pero que le diga a Dios, no quiero saber de esto. Dios respeta, Dios nos respeta nuestra decisión, porque Él dice ahí en Apocalipsis que Él está tocando, ¿verdad? Él toca la puerta y dice que si alguien abre la puerta, Él entra. Pero si Él toca y nadie abre la puerta, el Señor, a pesar de que Él es dueño de nuestra vida, de nuestro corazón, no entra si no le abrimos la puerta. Bueno, este pueblo de Atenas, aquí el apóstol Pablo les estaba explicando, ¿verdad?, que buscaran a Dios. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así es, ahí en Génesis dice, ¿verdad?, que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios lo hizo, ¿verdad?, con un propósito de que tuviera comunión el hombre con Dios, pero el hombre, ¿verdad?, lo desobedeció.
Entonces fuimos creados, ¿verdad? Dios nos ha creado y estamos, ¿verdad? Aquí en esta tierra, sobre la faz de la tierra, con un propósito. Dice el verso 27, ¿verdad? Para que conozcamos a Dios. Pero hay gente, ¿verdad? Que no quiere y dice, no, pues yo sigo sigo en mi religión, sigo en lo que mis padres me enseñaron, mis abuelos me enseñaron. Y bueno, el pueblo entonces se pierde, la gente se pierde. ¿Por qué? Porque no quiere buscar a Dios. Ahí en Oseas 4:12, en el libro de Oseas 4:12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. A veces nosotros le predicamos el evangelio a la gente y dicen, no, pero es que a lo mejor puede haber otros dioses. Entonces, ¿por qué cuando yo le pido a otro Dios me responde? Entonces aquí está la respuesta, porque dicen, no, entonces ¿por qué yo hago esto y sí me responden? Porque yo creo, a veces no creen, ¿verdad?, que el evangelio de Jesús es el único camino, y sí lo es, la Biblia lo dice, lo crean o no lo crean, porque aquí dice en Oseas 4:12, mi pueblo, dice, a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Así es, necesitamos, ¿verdad?, reconocer y saber que Dios es el único Dios. Dice, porque el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así dice la palabra bendita de Dios. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo les estaba totalmente, ¿verdad?, hablando que lo que ellos hacían estaba mal, como leímos aquí en Oseas, ¿verdad?, que el pueblo pedía al leño, pero bueno, esta gente también le pedía, ¿verdad? Dice aquí, siendo pues linaje de Dios, porque somos linaje de Dios, somos su pueblo, no debemos pensar que de la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿verdad? Cualquier imagen que haga cualquier persona es una imaginación de hombre que lo hace y que por eso lo hace, pero no es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra está en el cielo y a través de su Espíritu Santo está con nosotros y está sobre toda la faz de la tierra. Jesús dijo cuando él se iba, dijo, mas no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días. Y Él os enseñará a todo camino de verdad y justicia. Alabado sea Dios. Y dice, pero Dios, el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, a veces el hombre hace y deshace, a veces el hombre no quiere obedecer al evangelio, a veces la persona no quiere, ¿verdad?, sujetarse a la palabra de Dios, al evangelio. Y bueno, dice, pues yo voy a hacer lo que yo creo que es para estar con Dios, pero así no es. Debe, ¿verdad?, de buscar a Cristo. Ahí en Juan 14 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Alabado sea Jesús. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y si alguna persona en realidad quiere la salvación de Dios, en realidad quiere un día, y no solamente en la eternidad, sino desde hoy, comenzar una amistad con Dios, pues busque a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solamente es Cristo el Señor. Un corte y regresamos.
Auméntame la fe para vivir cerca de ti toda mi vida. Auméntame la fe, auméntame la fe, y así feliz seré en esta vida. Auméntame la fe, auméntame la fe, para que pueda pedirte ayuda en mis problemas. Auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, Jesús. Quiero tenerte cerca de mí a cada instante. No quiero claudicar, quiero permanecer en el camino que me has trazado con tu palabra. Que cuando enfermo esté, a ti clame, Señor. Y cuando triste esté, a ti clame, Jesús. Y cuando solo me sienta, a ti clame, Jesús. Y cuando yo ya no pueda, a ti clame, Jesús. Auméntame la fe y te amaré, Padre Santo. Auméntame la fe y te seguiré. Gloria a Dios, así es. ¿Verdad? Que Dios nos dé fe en su palabra para poder creer en Él. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es, Dios está, no somos nosotros, no soy yo, ¿verdad? No son los pastores cuando predican. Dios, su palabra, la estamos leyendo, dice que Dios demanda a todos los hombres y las mujeres, jóvenes y niños, dice, en todo lugar que se arrepientan de su pecado, de su maldad, y busquen, ¿verdad?, al Dios de los cielos, que juzgará a los vivos y a los muertos. Alabado sea Dios. Dios dice que habiendo pasado por alto, ya hicimos lo malo, ya pecamos, y Dios está dispuesto a perdonarnos. Dice, a pasar por alto los tiempos, cuando por ignorancia, ¿verdad?, le pedíamos a una imagen, cuando por ignorancia estábamos metidos, ¿verdad?, en la religiosidad, cuando por ignorancia hacíamos lo malo delante de Dios. Pero ahora dice que Dios está demandando, ¿verdad?, que se arrepientan. Dice, Jesús decía, arrepentíos y convertíos. Tiene que va junto, arrepentirnos y convertirnos. ¿A quién? A Cristo Jesús, aleluya. Dice, porque si no se arrepienten, si no nos convertimos, si no nos arrepentimos, dice que por cuanto ha establecido, ya está establecido, ya está el día. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y en el cual tú estás incluido, amiga, amigo, hermano, hermana. Tú estás incluido en ese juicio. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí está el evangelio, el poder de Dios. Está establecido, Dios ha establecido un día por el cual seremos juzgados. Si sigues en tu camino, que tú, ¿verdad?, estás caminando y no conforme a la palabra de Dios,
Como quiera, un día estarás delante del trono de Dios. Pero si decides, ¿verdad?, convertirte y seguir a Dios conforme a su palabra, un día estarás en el cielo. Porque Jesús dijo que donde Él esté, vosotros también estaremos. El verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, y unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, cuando estamos predicando la palabra de Dios, hemos visto cuando la gente se ríe, se mofa, se burla y dicen, están locos, y se van? No se ríen de nosotros, se ríen del Evangelio. Y bueno, tendrán su pago si no se convierten. Dice, y así Pablo salió en medio de ellos. Pero también dice el verso 34, mas algunos creyeron. Dice, mas algunos. Se cumple la palabra donde Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Verdad? Muchos son los llamados. Todos están llamados para salvación, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y dice ahí, ¿verdad?, en donde dimos lectura, bueno, hace unos momentos, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que todos están llamados para salvación. Pero nomás algunos, ¿verdad? Algunos se convirtieron, creyeron al mensaje de Pablo, dejaron, ¿verdad?, de adorar imágenes, dejaron su religión, dejaron su filosofía, dejaron su mala vida de vivir. Y dijeron a Cristo, sí, tú eres el Señor. Alabado sea Jesús. Ahí en Romanos 10, 9 al 14 dice así, esto es, ¿verdad?, lo que debe de hacer la persona, ¿verdad?, y acercarse a Dios. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, querido hermano, si tú conoces el Evangelio, sigue predicando el Evangelio. Así como Pablo anuncia, ve y diles que Cristo salva, que Cristo perdona y que Cristo no quiere que la gente se pierda en el infierno, que tengan vida eterna. Muchos creen y uno no cree en el infierno, pero la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Existe el cielo y existe el infierno, y Dios vino a librarnos del infierno para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo, que salva y perdona al más vil pecador. Alabado sea Jesús. Qué hermosa historia encontramos aquí, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cómo Pablo, ¿verdad?, se preocupa por ese pueblo de Atenas, como su espíritu, ¿verdad?, está deseando, ¿verdad?, que conozcan, anhelando que conozcan el Evangelio. Querido hermano, pastor, siervo de Dios, también que sea ese tu deseo y tu motivo de predicar el Evangelio. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo nos ha salvado. Por eso lo hacemos. Eso es lo que nos mueve, ¿verdad?, que Dios nos ha salvado. Y que si no lo hacemos, ¿verdad?, la gente se está perdiendo. Pablo decía, ¿verdad?, que su espíritu, ¿verdad?, se deshacía, se enardecía, pues estaba desesperado. ¿Por qué estaba la gente tan perdida? Él podía hacer algo, llevarles, anunciarles el Evangelio, y lo hizo. También tú puedes hacer eso, llevarle el Evangelio, porque las almas a cada día se están perdiendo. Pero bueno, ¿cómo irán? Tú y yo prediquemos el Evangelio. Dios les bendiga. Vamos a dar lectura a estos mensajes que llegaron. Dice, pido una oración por la familia Vivero Sáenz, porque se les incendió su vivienda y fue pérdida total. Confío en mi Padre que Él suplirá todo lo que os falte en gloria.
Atentamente, hermana Rosario. Oración por la maestra Ana María y por su mamá, porque tiene una semana y mañana va a ser internada, de parte de la hermana Adriana. Bueno, vamos a orar por estas necesidades también, porque Dios, ¿verdad?, nos ayude a predicar el Evangelio, y también Dios haya abierto los corazones de los que escucharon el mensaje de la palabra de Dios y ahora, ¿verdad?, busquen a Dios con todo su corazón. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tengas, Señor, misericordia. Hemos predicado, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, dice que tu palabra es vida. Dice tu palabra santa, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida. Señor, mira cuántos quizás por ignorancia estaban viviendo, Señor, adorando imágenes, adorando otras cosas y no poniendo los ojos en ti. Pero tú eres Dios y tu palabra es verdadera, que crean que tú eres el Señor, que confiesen con su boca que tú eres el Señor y crean en su corazón que tú vives. Señor, salva, Señor, si alguna persona no conocía tu palabra, que en esta hora tu Espíritu Santo les abra el entendimiento y les dé el deseo de buscarte y de adorarte. Bendice a tu pueblo, a tus siervos, Señor, que sigan predicando, y que la iglesia también en su espíritu sienta el deseo de predicar el Evangelio, porque a cada día la gente se pierda. Pero como, Señor, se anunciará el Evangelio, está tu pueblo, ayúdales para que llevemos el mensaje a aquellos que no lo conocen. En el nombre de Jesús, también te pedimos, Señor, para que bendigas a la familia Viveros Sáenz. Señor, mira que ha tenido este percance, te rogamos que tengas misericordia, Dios de la gloria, y seas con ellos, supla sus necesidades en el nombre de Jesucristo, porque tú desde los cielos atalayas toda la tierra, ves con tus ojos, miras y contemplas la necesidad de las personas. Ayúdales, te rogamos también, Señor, te pedimos por la maestra Ana María y por su mamá, que, Señor, va a ser internada. Te rogamos que tengas misericordia. Tu palabra dice que tú eres el que sana, Señor, nuestras dolencias, y que por tu llaga somos curados. Dices, clama a mí, yo te responderé. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia y respondas a su oración de nuestras hermanas y les sanes conforme a tu misericordia, en el nombre de Cristo. También te rogamos por la señora Juana Benítez, que se encuentra internada en el hospital. Ten piedad, Dios, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú le sanes, no sé qué enfermedad tenga, pero tú sí la conoces. Y tú dices que el que pide, recibe. Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Señor, estamos invocando tu nombre, sánale conforme a tu gracia y a tu misericordia. Toma estas necesidades en tus manos, por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga y les ayude. Soy el pastor Taurino Yáñez Hernández, ¿verdad? Y estamos para servir a Dios y a ustedes. Si algún hermano o alguna persona no tiene dónde congregarse, estamos sirviéndole a Dios ahí en la zona centro de Ciudad Valles, ahí en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319. La reunión es miércoles a las 6, domingo 10 de la mañana y por la tarde 5:30 de la tarde, ¿verdad? Bueno, nos dio mucho gusto compartir, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Y adelante, hermanos, ¿verdad?, siguiendo predicando el Evangelio, ¿verdad?, porque es un mandato de Dios. Y bueno, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima. Es la 1:55.